Bueno, continuamos analizando el texto de la Constitución y hoy día queremos hacerlo de la perspectiva también de la educación. Don Luis Águila, profesor de Historia y 35 años allí ejerciendo no solo la docencia, sino que también la dirección de muchos establecimientos educacionales, tanto públicos como subvencionados y particulares. Luis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y compartir con los televidentes este programa. Justamente la educación, ¿cree que hay un tema pendiente en nuestro país? Absolutamente hay un tema pendiente porque este país por muchos años trabajó lo que se llama la cobertura educacional. Recordemos que en el año 1920 en Chile, de primero a cuarto básico, desertaban un 72% de los escolares. Y recién el desafío se comenzó a enfrentar en la década del 60 con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, donde se hizo un trabajo inmenso en cobertura educacional, justamente con la ayuda de este programa de Alianza para el Progreso. Y hasta incluso principios o finales del siglo XX, el tema principal era la cobertura, o sea que cada niño, niña y adolescente tuviera acceso a la educación. Era un gran desafío para un país que era pobre, un país que estaba en vías de desarrollo. Pero después vino a principios del siglo XX el gran desafío más contundente, más focalizado respecto a la calidad de la educación. Y obviamente es un tema pendiente porque el tipo de educación determina el futuro de los niños y de los adolescentes. Por lo tanto, una mala calidad de la educación determina un mal futuro. Una buena calidad de educación determina el mejor futuro. Por lo tanto, claramente allí hay un tema pendiente y que a mi juicio se ha enfrentado muy mal. Porque la discusión hoy día sigue siendo de quién es la tenencia de los colegios, si es municipal, si es público, si es privado con aporte del Estado, si son privados, y no nos estamos enfocando en lo principal, que es en lo que ocurre en la sala de clase, en los desafíos del siglo XXI. Fíjense que hace mucho tiempo atrás, cada 100 años el conocimiento se duplicaba. En estos años el conocimiento se duplica cada 5 años. Pero se estima que en el año 2025, vale decir en 3, 4 años más, el conocimiento se va a duplicar cada 75 días. Vale decir, lo que antes tardaba 100 años, ahora va a tardar 2 meses y medio. Y eso implica un tremendo desafío al interior de la sala de clase. Eso implica un tremendo desafío de la calidad de la educación. Y ese tema, esta propuesta de constitución y toda la discusión que hay en torno a esto no lo está abordando. Por lo tanto, vamos a tener una tremenda deuda con la juventud, con los niños, y esto es grave, porque esto tiene que ver con la formación del capital humano, y un buen capital humano permite el crecimiento y el desarrollo en nuestro país. Eso significa que el contenido ya no es tan relevante, porque efectivamente el conocimiento cambia tan rápido, esa vieja práctica de aprender memorizando textos, contenidos, materia, como dicen los alumnos, no es lo relevante son los procesos, es probablemente el aprender a aprender, ¿o no? Bueno, efectivamente hoy día el gran desafío es que reemplacemos la memoria por la comprensión profunda, por la reflexión profunda, y eso requiere también que el profesor esté preparado con nuevas técnicas, con generar rutina de pensamiento, enseñarles, como muy bien lo señalas, a aprender, pero también aprender en sistema, aprender de forma reflexiva, enseñarles cómo se pueden aproximar a los nuevos conocimientos, cómo esos conocimientos se van a volver a aplicar, cómo son capaces de crear incluso nuevos conocimientos. Hace un tiempo atrás, un ministro de Educación, creo que Nicolás Izaguirre, viajó a Finlandia a conocer el proyecto educativo de Finlandia. 15 alumnos, 3 profesores, gran apoyo a la parte emocional de los niños también. Por lo tanto, esas son las etapas que a continuación como país nosotros tenemos que enfrentar. Ya pasó la etapa de la cobertura, hoy día son otros desafíos, el desarrollo cognitivo, el potencial habilidades blandas en los niños, en los jóvenes. Estos niños, estos adolescentes son distintos a los que teníamos hace 20 años atrás. Son niños y adolescentes que son multifocales. Hoy día las clases tienen que ser distintas, más dinámicas, más integradoras, y el profesor tiene que ser preparado para ello. Tiene que tener también un soporte de un equipo de psicólogos,
de que lo ayuda a preparar esas clases, que lo ayuda a enfrentar mejor los aprendizajes y los procesos de los alumnos. En consecuencia, y que no esté sobrepasado en horario, como dicen muchos profesores, que están sobrecargados de tiempo, porque claro, en la sala de clases están haciendo allí el aula, pero después tienen que corregir pruebas y mucho trabajo en la casa. Por eso pensar en mejorar la calidad de la educación significa inyectar muchos recursos al sistema educacional chileno, porque hoy día un profesor debiera hacer 20 horas de clase, 15 horas de clase, y el resto en el diseño de la clase, en buscar la metodología adecuada, en buscar los caminos de cómo los niños aprenden, el conocer los estilos de aprendizaje de los alumnos. En consecuencia, eso es una tarea ineludible que requiere tiempo, pero para eso se requiere más inversión, que del Producto Interno Bruto se destine mayor cantidad de recursos al desarrollo de la educación. Y eso no está ocurriendo. En los gobiernos anteriores el tema estaba claro, la cobertura. Y se hizo eso, se aportó en infraestructura, se aportó apoyando a los particulares subvencionados, el Estado construyó muchos colegios, acá en Puerto Montt, acá en la zona se construyeron muchos nuevos colegios, pero esto está que hoy día eso no es la tarea principal, hoy día es enfocarnos en la sala de clases. Lo que está dentro, no la infraestructura. No la infraestructura, lo que está dentro, pero también requerimos profesores. Fíjate, Juan Osvaldo, que en los últimos años se han cerrado muchas escuelas de pedagogía en nuestro país. Acá en el sur prácticamente no hay escuelas de pedagogía. Las universidades privadas están dando una pedagogía, 2 pedagogías. Se está produciendo un grave déficit de profesores. ¿Y eso cómo lo enfrentamos? Discutiendo a quién le pertenece el colegio o generando una gran política pública destinada a formar profesores, a recrear una buena calidad de educación al interior de la sala de clase. Esa es la tarea pendiente y ese es el desafío. Acá hay un tema de discusión de hace bastante rato ya, con la reforma incluso, que es respecto a los colegios particulares subvencionados. El Estado debería subvencionar, por ejemplo, a un privado en la educación o en la tenencia de un establecimiento educacional, sea una corporación o sea lo que fuese. Los colegios particulares subvencionados siempre han sido un aporte. Hoy día el 60% de la población escolar pertenece a los colegios particulares subvencionados. Y eso me preocupa mucho en la propuesta constitucional porque lo restringe todo y de manera muy ambigua a que el Estado es el único proveedor y solamente le reserva el derecho de crear y mantener colegios a los pueblos originarios. Lo que a mí me parece fantástico porque tiene su propia cosmovisión, pero también hay que decir que esta constitución actual que nos rige, en la libertad que tenía la sociedad civil de abrir y mantener establecimientos educacionales, estaba inserto también los pueblos originarios. Entonces, ¿por qué generar estos sesgos? ¿Por qué generar incertidumbre? Los detractores de los particulares subvencionados dicen que el Estado no tendría por qué estar aportando dinero, subvención, porque recordemos un particular subvencionado, para quienes no conocen cómo funciona, una parte, el copago lo hace el papá, pero una parte similar coloca el Estado. Por lo tanto, el papá paga el 50% de lo que debería costar esa educación para el alumno, a diferencia de un colegio particular el 100% en que el papá paga toda la colegiatura. Y obviamente los colegios públicos son absolutamente gratuitos en nuestro país. Ahora también hay colegios particulares subvencionados sin copago, que son 100% gratuitos. Pero la pregunta es, Luis, lo que dicen muchos detractores, ¿por qué el Estado tiene que sacar plata de su bolsillo, que podría dejarla para invertir en los colegios públicos, con un papá que sí puede pagar de alguna manera? Porque la iniciativa privada permitió una cobertura del 100% de la educación, permitió llegar a todos los rincones de una ciudad, al sector rural, a la isla, a los sectores cordilleranos. ¿Donde no podía llegar el Estado? Donde no podía llegar el Estado, o era menos eficiente que llegara el Estado. Y por lo tanto, los colegios particulares subvencionados cumplieron y cumplen todavía, y yo creo que deben seguir cumpliendo un rol fundamental. Pero eso no significa que no debamos fortalecer la educación pública. Si acá fue un tema de recursos, el tema de la cobertura fue tan importante que en la década del 60 se creó, o bajo este programa de la Alianza para el Progreso, se crearon muchas escuelas en nuestro país y liceos. ¿Y dónde se crearon? Se crearon en los sectores rurales, en los sectores más alejados, porque no había cobertura educacional. Entonces, no es menor el aporte que en el desarrollo histórico de la educación ha tenido la educación subvencionada en nuestro país. ¿Cuáles son tus aprehensiones respecto a lo que está en el texto? A mi juicio,
Yo tengo una convicción en realidad que el derecho de la educación se garantiza con la libertad de enseñanza. ¿Y esto qué significa? Y esto está definido hace mucho tiempo. Primero, con el derecho preferente de los padres y apoderados de elegir la mejor educación para sus hijos. Y en segundo lugar, el derecho de la sociedad civil de abrir y mantener establecimientos educacionales. Por lo tanto, conjugados esos factores, tenemos ya las condiciones para proyectarnos en un sistema educacional que sea amplio, democrático, diverso, pero no sesgando actores educacionales. Los colegios particulares subvencionados, la educación privada, es un actor relevante en el sistema educacional chileno. Por lo tanto, no se puede eludir, no puede plantarse de manera ambigua, y más aún, como yo lo decía anteriormente, hay un artículo que de manera clara y categórica señala que los únicos que tienen el derecho de abrir y mantener establecimientos educacionales son los pueblos originarios. Y en buena hora que mantengan algo que estaba ya en la Constitución del año 80, pero ¿por qué toda la sociedad civil no le asiste el mismo derecho? Por lo tanto, ahí tengo una tremenda aprensión. Yo lamento que estemos perdiendo una oportunidad de hacer un planteamiento muy distinto, muy vanguardista en el tema educacional. Me habría gustado una constitución que de verdad nos focalizáramos en los cambios que se necesitan, en romper paradigmas de la educación antigua a una educación más moderna. Y eso no está presente en esta Constitución. ¿No coincides con tu experiencia de más de 20 años de profesor que Chile tiene dos educaciones, lamentablemente? Que sí está segmentada la educación chilena, que hay acceso para quienes tienen un poco más de dinero, una buena educación, y lamentablemente aquellos que no tienen esos recursos tienen que ir a un establecimiento público que tiene todos los problemas que bien sabemos, de administración, de goteras, de infraestructura, de mantenimiento, pero además de calidad de educación en muchas oportunidades. ¿Pero eso es culpa de la educación privada o es la responsabilidad que siempre ha tenido el Estado de fortalecer la educación pública? Ese es el tema. Sí, por favor, no repitamos algo que alguna vez se dijo: quitémosle los patines a la educación subvencionada. ¿Por qué vamos a hacer correr menos a un área de la educación porque la educación pública no ha crecido ni avanzado? Hay que ponerle patines, dices tú, a la educación pública. Yo creo pública, que hay que ponerle patines a la educación pública, apoyando a los profesores, mejorando las rentas, bajando el número de alumnos al interior de la sala de clase, poniendo otros desafíos integrados con las familias también, con los directivos, con los sostenedores públicos, porque hoy día en Chile la educación genera desigualdades. No es lo mismo el futuro de un alumno que estudia en colegios privados, que estudia en colegios particulares subvencionados, que aquellos que estudian en colegios públicos. Y eso es triste, y eso es lamentable, y eso tenemos que resolverlo. Pero no lo resolvemos eliminando a actores de la educación tan importantes como son los colegios particulares subvencionados. ¿Y en los particulares subvencionados, su particular no se sesga? ¿No se contribuye a esa estamentación de la educación? Mira, eso se puede regular perfectamente. Un colegio privado también puede dar oportunidades a familias que no tienen recursos para pagarlo. Y eso perfectamente igual podría tener un rango constitucional, podría estar definido en la Constitución. En la universidad ocurre todo lo contrario. La que tiene más prestigio es la pública o estatal. Así es. No las privadas. Ahí la discriminación es distinta. Y ojalá apuntáramos lo mismo con la educación pública, de la enseñanza básica a la enseñanza media. Si ahí no está el problema, pero dediquémonos de verdad a la educación pública. Y la iniciativa privada puede estar presente. En Estados Unidos existen enormes redes de colegios que son de privados con aporte del Estado. Le quiero agradecer a Luis Águila, profesor de Historia, le decíamos, pero además por muchos años directivo de establecimientos educacionales, estudió en un colegio público, ¿verdad? Liceo de Hombres de Puerto Montt, a mucho orgullo. Y gracias a ustedes, nosotros seguimos conversando acá en la región de los lagos y nos reencontramos en cualquier instante. Hasta pronto.